Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de inglés, a la segunda clase de este tercer parcial. Voy a compartirles pantalla para continuar con la revisión del libro. La clase pasada, chicos, terminamos de resolver la página 124, página 124. Se me cortó la transmisión del video y nos quedamos en el último ejercicio de la página 124. Today, we are going to work in the next page. Vamos a trabajar en la siguiente página. In the first grammar of Unit 10. Ok, vamos a trabajar en el primer cuadro de gramática de la unidad 1. So, let's go to begin, guys. We are going to work in about the passive voice. Ok, vamos a trabajar acerca de la voz pasiva. Vamos a ver cuáles son sus usos, cuál es la forma, cuál es el agente y las oraciones activas y pasivas de la voz pasiva, obviamente, ¿no? De la voz pasiva y la voz activa y cuáles son la diferencia entre ambas. Entonces, chicos, ahorita vamos a explicar a lo que viene aquí en el libro, en el cuadro de gramática y después vamos a pasar a la pizarra para hacer algunas oraciones, ¿ok? So, about the use. We use the passive voice when we want to focus on the action and not the person who does it, the agent. We usually do not know or are not interested in who does the action, or it is obvious who does the action. The main focus is on the action itself. For example, in this sentence, this MP3 player was found in the cafeteria. ¿Para qué usamos la voz pasiva, chicos? Dice, nosotros usamos la voz pasiva cuando queremos enfocarnos en la acción y no en la persona quien hace la acción. La persona quien hace la acción en una oración, en la voz pasiva se le va a llamar el agente. Usualmente no sabemos o no estamos interesados en quién hace la acción. O es obvio quién hace la acción. ¿Ok? El foco principal el enfoque principal de la voz pasiva es en la acción en sí misma. ¿Ok? Como aquí lo dice, la acción, no en la persona que la hace. Por ejemplo, en esta oración, este reproductor de MP3 fue encontrado en la cafetería. Aquí el sujeto sería el, el MP3, el reproductor de MP3, en la oración el sujeto sería ¿verdad? El aparato. Pero no nos estamos enfocando en el aparato, nos estamos enfocando en que fue encontrado en la cafetería. La parte de que fue encontrado, esa es la acción. Entonces aquí dice, nos enfocamos en la acción, no en la persona. ¿Ok? Ahí está el primer ejemplo. Vamos con la siguiente parte, la forma. We form the passive voice with the appropriate tense of the verb to be and the past participle of the main verb. We form the present simple passive with am, are, or is, and the past participle, and we form the past simple passive with was or were, and the past participle. Nosotros formamos la voz pasiva con el tiempo apropiado del verbo to be y el participio pasado del verbo principal. Acuérdense que los verbos los dividimos en presente, pasado y participio pasado, como viene en la lista de los verbos de su libro en la parte de atrás. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el verbo, en la última columna, que es el participio pasado. En participio pasado es como deben de ir los verbos en esta oración, ¿ok? Por ejemplo, si en una oración de voz pasiva viene el verbo go, el verbo ir, no vamos a poner el verbo go, vamos a poner el verbo en participio pasado. El presente es go, el pasado es went y el participio pasado sería gone. Gone, se escribe gone pero se pronuncia gone. Entonces, ese verbo, esa lista de la tercera columna es la que tenemos que poner la conjugación de ese verbo en participio pasado. Dice, formamos el presente simple de la voz pasiva con am, con are o con is, que es la conjugación del verbo to be. Pero, bueno, y el verbo principal en participio pasado, como lo mencioné. Pero podemos formar la voz pasiva con del pasado simple con el verbo to be en pasado simple, obviamente, que sería was o were. Y el verbo principal en participio pasado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. La primera de presente simple, voz pasiva en presente simple. Dice, pop music is played on the radio. La música pop es tocada en la radio.
Entonces, es una voz pasiva en presente, el verbo to be en presente simple. Is, are o am, como aquí nos los pone. Am, are o is. Y el verbo en participio pasado. El presente simple es play. El pasado plays y el participio pasado también es plays, con ed. En este caso, en la segunda oración, the group was formed in 2012. Es una voz pasiva en pasado simple. ¿Por qué? Porque en lugar de tener is o are o am, tenemos was o were. Y was o were es el pasado del verbo to be. ¿Ok? El grupo fue formado en 2002. Entonces, ambas tiempos de la voz pasiva, tanto en presente simple como en pasado simple, llevan el verbo en participio pasado. Solamente la diferencia entre el verbo to be is presente simple o pasado simple. Ahora vamos a hablar del agent, del agente. In a passive sentence, we sometimes want to mention the agent to do this. We use by, no más bien, to do this, we use by plus name, noun, or pronoun. We only mention the agent when we know who does the action we are talking about, and only when it adds new or important information. Example in the sentence, the lyrics were written by Samantha Stevens, ¿ok? En la voz pasiva, nosotros algunas veces mencionamos el agente. Dijimos que el agente es quien hace la acción, ¿ok? Algunas veces solamente mencionamos el agente, que es decir, quien hace la acción, pero para hacer esto de mencionar el agente tenemos que agregar un by. Este by significa por, ¿ok? Por. No sé, una canción fue escrita por... bueno, por ejemplo, una canción fue escrita. Ahí el agente sería la canción, pero no nos estamos enfocando aquí nos dice que en la voz pasiva no nos importa quién la hace, sino en la acción. Nada más sabemos que fue escrita, ¿ok? Esa es la acción, fue escrita, es lo importante de la oración. Pero si queremos nosotros mencionar por quién fue escrita esa canción, a la oración le podemos agregar el nombre de la persona, es decir, el agente. Una canción fue escrita por Pedro Suárez, ¿no? Por ejemplo, un nombre que se me ocurre. Pedro Suárez. Entonces, si nosotros queremos mencionar quién hace la acción, una canción fue escrita por, por va a ser el by, ¿ok? By Pedro Suárez. A song was written by Pedro Suárez. Una canción fue escrita por Pedro Suárez. Entonces, cuando queremos mencionar quién hace la acción, forzosamente tenemos que agregar este by que significa por, más el nombre de la persona, el sustantivo o el pronombre, ¿ok? Dice, solo mencionamos el agente cuando sabemos quién hace la acción o de quién estamos hablando, y solo cuando éste agrega nueva información o importante información a la oración. Ejemplo, aquí está lo que yo les decía. The lyrics were written by Samantha Stevens. La letra fue escrita por Samantha Stevens. Si nosotros le quitamos desde by a Samantha Stevens, dice, the lyrics were written. La letra fue escrita. Fue escrita es la voz pasiva. No nos importa que la letra, no nos importa nada de la letra lo que dice, sino que fue escrita. Hasta ahí estaría bien. Pero cuando le agregamos el by, dice que agregamos a la gente usando by. Aquí está by. Y el nombre de la persona que lo hizo, el sustantivo o el pronombre. Entonces aquí en este caso sería el nombre Samantha Stevens. Y eso sería la importancia que le damos cuando agrega información importante de la oración. Por eso agregamos a la gente. Pero si no, pues nada más nos enfocamos solamente en la acción, ¿ok? Dice active and passive sentences. Oraciones en voz pasiva y la voz activa, que sería como nosotros las oraciones que hacemos normalmente, ¿ok? Dice active and passive sentences. When we change an active sentence into a passive sentence, cuando nosotros cambiamos una oración activa a voz pasiva, que es lo que estamos viendo, la voz pasiva, nosotros, dos puntos, dice, the object of the active sentence becomes the subject. El objeto de la oración de voz activa se convierte en el sujeto de la voz pasiva. Ejemplo, my brother delayed my playlist last week. Una oración normal para nosotros sería esta, que nosotros la podremos llamar la voz activa. Mi hermano borró mi lista de música la semana pasada. Pero si nosotros queremos convertir esa oración a voz pasiva, ¿cómo nos quedaría? My playlist was delayed by my brother last week.
Mi lista de música fue borrada por mi hermano la semana pasada. Entonces ya estamos convirtiendo la voz activa, la oración normal, a una voz pasiva, que es la que nos estamos viendo el tema de hoy. ¿Por qué? Porque ya no nos importa quién hizo la acción, mi hermano. Nos importa saber la acción, que mi lista fue borrada, pero aquí no tenemos el verbo to be, entonces en la voz pasiva sí lo necesitamos en pasado simple, miren. Mi lista de música fue borrada por mi hermano la semana pasada. Y entonces ya nos estamos enfocando en la acción, no en quién hizo la acción. Pero es importante también mencionar quién hizo la acción aquí, porque está mencionando que su hermano. Entonces, por mi hermano la semana pasada, by, como nos lo pide aquí, by my brother last week. Ahorita vamos a hacer oraciones en la pizarra para que lo entendamos mejor. Dice, we use the appropriate tense of the verb to be and the past participle of the verb in the active sentence. Nosotros usamos el tiempo apropiado del verbo to be y el pasado participio del verbo principal en la oración activa. Mi hermano, ejemplo, my brother delayed my playlist last week. My playlist was delayed by my brother last week. Lo mismo que en la de acá arriba. Nosotros usamos el tiempo apropiado del verbo to be y el participio pasado del verbo principal en la voz activa. Mi hermano borró mi lista de música la semana pasada. Y como había quedado en voz pasiva, my playlist was delayed by my brother last week. Entonces, no es complicado el tema, chicos, simplemente es saberlo cambiar de voz activa, que es como lo conoceríamos nosotros, a voz pasiva. Entonces, pues ahorita voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si, más bien, y vamos a hacer oraciones y después en la clase de eso me van a decir si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la explicación de este cuadro de gramática, pero les digo, nada más tomar en cuenta el uso, debemos de enfocarnos en quién hace la acción, perdón, en la acción, no en quién la hace, ¿ok? Lo importante de la voz activa es la acción como tal y no quién hace la acción. Si queremos mencionar quién hace la acción, entonces mencionamos el agente cuando agrega información importante, pero si no, no. Formamos la voz pasiva, acuérdense, si es la voz pasiva en presente simple, el verbo to be debe de ir is, are o am. Pero si estamos haciendo una oración de voz pasiva en pasado simple, necesitamos was o were, y en ambas oraciones, tanto en pasado como en presente simple, necesitamos el verbo principal en participio pasado, que es la tercera columna de los libros, de la lista de verbos que tenemos en sus libros en la parte de atrás. Ok, el agente, cuando agregamos el agente con la palabra by, que significa por, necesitamos saber que está agregando información importante a la oración, y si no, pues no la mencionamos. Y pues nada más la diferencia de la voz activa, que es la oración como la conocemos normal, cambiarla a voz pasiva, ¿ok? Voy a compartirles pantalla, pizarrón, hacemos oraciones, y ustedes me van a decir, me van a ayudar a hacerlas desde sus casas, ¿ok? Déjenme, aquí está. Déjenme checar las oraciones que tengo aquí para que hagamos ejemplos de las mismas. Aquí está. Permítanme tantito, chicos. Es que mi computadora de repente trabaja lento, de repente trabaja rápido. Ahí está. Entonces, chicos, dijimos, aquí está la pizarra. Subo un poquito esto. Vamos a poner oraciones. Voz pasiva. Ok, vamos a hacerlas presente simple primero y después pasado simple. Oraciones en voz pasiva, presente simple. Ahorita les pongo la fórmula como vayamos haciendo las oraciones y para que ustedes la tengan en cuenta, ¿ok? Oh, mi computadora está un poco lenta. Permítanme un tantito, no se me desesperen. No sé por qué no quiere funcionar rápido. Aquí están los ejemplos.
A ver, la primera sería, la primera oración. Es más, les voy a poner primero la fórmula, chicos, de la voz pasiva, ¿ok? Sería el objeto, primero. Hoy es que mi computadora no me deja escribir. A ver. Permítanme. Déjenme que se restablezca. Y ahorita la escribo. Creo que ya. A ver, entonces. Necesitamos en la voz pasiva objeto o sujeto. No, objeto sería más bien, ¿verdad? La fórmula. Dos puntos. Object, que sería objeto, plus, más, plus, verbo to be. Verb to be. Acuérdense que aquí el verbo to be, dependiendo si nuestra oración es en presente simple, pues obviamente aquí tiene que ser, como estamos viendo presente simple, aquí debe de ser is, are o am, ¿ok? Aquí nuestro main verb, que es nuestro verbo principal, past participle, nuestro verbo principal en participio pasado. Después nos pide, si mencionamos a la gente, utilizamos by. Y después del by, que es el agente, pues mencionamos el nombre del agente, ¿ok? Name. Entonces, esa sería nuestra fórmula gramatical para las oraciones en general de la voz pasiva. Lo único que va a cambiar en el pasado simple es que el verbo to be aquí va a ser, en lugar de is o are o am, aquí sería was o were en pasado simple. Pero ahorita estamos hablando presente simple, entonces pues así lo ponemos igual para ambas, ¿no? Aquí tenemos una oración. ¿Cuál sería? El profesor felicitó. El profesor felicitó a ver, ¿cómo quedaría? El profesor felicitó al alumno o el profesor felicitó al estudiante. A ver, ¿cómo nos quedaría? El profesor felicitó al estudiante. Entonces, esta es nuestra voz activa primero. Necesitamos primero la voz activa para después cambiarla a voz pasiva, ¿ok? El profesor felicitó al estudiante. Voz activa. ¿Cómo quedaría nuestra oración en voz pasiva en inglés? Voz pasiva. Pues dijimos que no nos importa quién hace la acción. Aquí la acción la está haciendo el profesor, que es el que felicitó al estudiante. Pero aquí lo que nos importa es la acción. El que felicitó al estudiante es lo importante. Entonces, el estudiante, the student, aquí dice pasado, felicitó. Entonces no vamos a decir es felicitado. Ya es pasado, entonces necesitamos el verbo to be en pasado simple, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de presente simple. Entonces vamos a ponerle aquí felicita. El profesor felicita al estudiante. Entonces, el estudiante es felicitado ¿por quién? Por el profesor, ¿verdad? The student is, es verbo to be. Acuérdense que le corresponde, ¿cómo se llama? Como es verbo to be, chicos, le corresponde is, porque estamos hablando de él, ¿ok? Is le corresponde a él. Entonces, por eso vamos poniéndole is. Si estuviéramos hablando de... A ver, déjenme ponerle aquí otra vez, quiere fallar mi compu. Si estuviéramos hablando de nosotros, ustedes y ellos, entonces sí tendría que ir are. Pero como estamos hablando de él, entonces estaría is, ¿ok? The student is congratulated by the teacher, ¿ok?
el estudiante es felicitado por el profesor. Entonces, voz activa, nuestra oración normal. El profesor felicita al estudiante. Voz pasiva, nos importa la acción, que el estudiante fue felicitado. El estudiante es felicitado y si queremos mencionar por quién, by the teacher, por el profesor. ¿Ok? Primer ejemplo. Vamos con el segundo. Déjenme buscarlo, aquí está. Sería el siguiente ejemplo. Ay, me sacó de la página. No, este no es. A ver, este es el ejemplo. Dice, los asaltantes son detenidos. Los asaltantes son detenidos. Vamos a escribirla en la pizarra. Voz activa. Los asaltantes son detenidos por la policía. Ahí está. Entonces, aquí en la voz activa, lo importante es el sujeto, ¿verdad? Que quiénes son los que hacen la acción, los asaltantes. Pero en la voz pasiva dijimos que no nos importa quién hizo la acción. O sea, no nos importan los asaltantes, que son los que robaron, no nos interesa a ellos. En la voz pasiva nos interesa la acción. Y la acción es que son detenidos por la policía. Entonces, bueno, que de hecho aquí ya está en voz pasiva, me equivoqué. Aquí sería la policía detiene a los asaltantes, ¿no? La policía detiene a los estudiantes. Sí, porque lo estaba poniendo ya en voz pasiva. Aquí estamos hablando en activa, en la normal. En la voz pasiva sí nos interesa que la policía sea la que hace la acción, nos interesa la acción que detiene ahora que a los estudiantes eran los ladrones, ¿no? A los ladrones, ahí me estoy confundiendo de oraciones, chicos, disculpen. La policía detiene a los ladrones. Entonces, los ladrones son detenidos, ¿verdad? Es lo que nos interesa en la pospasiva, la acción, no el sujeto. Entonces, the robbers, no sé si ladrones lleva doble O, a ver, déjenme checar en mi diccionario. No me aparece la palabra que yo quiero, a ver, déjenme checarla. Vamos a ponerle doble O. Sí, son con doble O, está correcta, la escribí correctamente. ¿Okay? The robbers son detenidos. Aquí ya no vamos a ponerle is porque estamos hablando de ellos, varios, ¿ok? Entonces ya no le corresponde is, sino le corresponde are, ¿ok? The robbers are detenidos. La policía detiene a los ladrones. Entonces necesitamos el verbo detener. A ver. Vamos a ponerle arrest, ¿ok? Arrest. Pero acuérdense que arrest está en presente simple. Necesitamos hacerlo participio pasado, que es la tercera columna de los verbos que tenemos en nuestra parte de atrás del libro. Entonces, arrestar en presente, como es un verbo, de hecho este no viene en su lista de verbos porque es un verbo regular. Los únicos que vienen en su lista de verbos son los verbos irregulares. Aquí solamente cuando es verbo regular, ¿qué pasa? Solamente le agregamos ed, ¿verdad? Entonces ahí está. The robbers are arrested. Dice que es por la policía. La policía es el agente, es quien hace la acción. Queremos mencionarla porque necesitamos saber quién los arrestó, ¿verdad? Entonces, por by the police, ¿ok? Ahí está. Entonces ya tenemos el segundo ejemplo de, de la oración de voz pasiva.
Entonces vamos con el último ejemplo de estos tres y luego pasamos a la voz pasiva de pasado simple. El siguiente ejemplo sería el siguiente, este que está aquí. Déjenme ver cuál sería para que lo entiendan más sencillo. Mi amigo escribió una carta. Mi amigo escribió una carta en voz activa, porque en la voz activa mencionamos primero el que hace la acción, ¿verdad? Mi amigo... pero aquí vamos a ponerle voz activa. Ahí está. Mi amigo escribió una carta. Repito, no nos interesa quién hace la acción en la voz pasiva, nos interesa la acción en sí. Entonces, nos interesa saber que una carta escribe. Aquí, se me olvida que estamos en presente simple. Mi amigo escribe una carta. Entonces, en la voz pasiva nos importa que la carta es escrita o que una carta es escrita. Si queremos mencionar quién la hizo, pues ya ponemos, acuérdense que agregamos el by y el nombre de la persona, el sustantivo o el pronombre, ¿verdad? Entonces, una carta, a letter, es escrita is, ¿verdad? Estamos hablando de cosa, animal, it. Entonces a it le corresponde is. A letter is written. Una carta es escrita by my friend, por mi amigo. ¿Ok? Y ya tenemos la voz pasiva escrita correctamente. Entonces, ahí están los tres ejemplos, chicos, de la voz pasiva en presente simple. Vamos a cambiar ahora a oraciones en voz pasiva, pero en pasado simple, ¿ok? Aquí está la fórmula que da igual, simplemente voy a borrar las oraciones. Acuérdense que las oraciones se quedan grabadas en la clase de Zoom que estoy haciendo ahorita, la voy a subir a la plataforma. Entonces, si quieren volver a checar los ejemplos, nada más es cuestión de que chequen la clase de nuevo y le recorran a la parte donde estamos haciendo los ejercicios para que ustedes vayan haciendo también los suyos, ¿ok? Voy a borrar esta parte y vamos a pasar entonces ahora a pasado simple. Pasado simple. Oraciones en voz pasiva, pasado simple. Esta es la misma fórmula, o más bien la fórmula es la misma, simplemente que voz activa. Simplemente que lo único que va a cambiar es nuestro verbo to be, ¿ok? Ahora sí vamos con un ejemplo. A ver, ¿qué está aquí? Déjenme ver ejemplos. ¿Cuál será? La computadora, Laura, el Estado emitirá, la policía investiga, una empresa local, vendo 20 suscriptores, nadie puede ser, alguien declaró la verdad, nadie había firmado la carta. Híjole, estas oraciones no me gustan mucho. Vamos a cambiar a otras oraciones. Espérame tantito. Porque estas están como extrañas. No me gusta para ejemplo. Vamos a poner otras aquí. Está ejemplo de voz pasiva. Ay, creo que me abrí los mismos. Ay, sí, sí me abrí los mismos. El libro fue publicado hace 2 años. Esa me suena sencilla. El libro fue publicado hace 2 años. Aquí fíjense que no nos está diciendo quién hace la acción, no nos está mencionando en la gente, solamente nos está... De hecho, ya la oración ya está en voz pasiva en español. Nada más habrá que hacerla o de hecho sí la podemos cambiar aquí a voz activa. Antes de hacerla en voz pasiva, en español sí la podemos cambiar a voz pasiva, a voz activa. Hace 2 años fue publicado
libro. Okay, esa sería la voz activa, la oración como la conocemos normal. Pero si queremos publicar, si queremos, perdón, escribirla en voz pasiva en inglés, entonces diríamos que un libro fue publicado hace 2 años, ¿verdad? Ya no mencionamos por quién fue publicado porque la oración no nos dice, simplemente sabemos que la acción, que la oración solamente se enfoca en la acción. Entonces, un libro, a book, fue. Acuérdense, ya estamos en pasado simple, ya no vamos a poner is o are, porque si no sería es publicado. Aquí estamos diciendo que fue. Entonces necesitamos únicamente was o were. ¿Ok? Was o were. Entonces, a book, como estamos hablando de un libro, necesitamos poner was. A book was publicado, published o published, con ed porque es un verbo, un verbo en, ¿cómo se llama? Un verbo regular. Entonces necesitamos la ed para hacerlo participio pasado. A book was published 2 years ago. ¿Ok? Un libro fue publicado hace 2 años. Y ya tenemos el primer ejemplo de voz pasiva en pasado simple. Vamos con el siguiente. Voz activa. ¿Cuál sería nuestro siguiente ejemplo? Una casa fue quemada. Bueno, ahí estaría en voz pasiva ya. El fuego quemó una casa. O un incendio quemó una casa. A ver. A ver, un incendio quemó una casa. Ay, aquí está. Un incendio quemó una casa. ¿Ok? Estamos en la pizarra. Un incendio quemó una casa. Entonces, la voz pasiva necesitamos saber la acción. No nos interesa tanto el incendio, sino que la acción es que quemó una casa, ¿ok? Entonces, una casa fue quemada por un incendio, ¿no? Entonces, a house was, el verbo para quemar es burn, ¿ok? Pero acuérdense que lo necesitamos en participio pasado. Este verbo también es regular. Entonces, lo único que tenemos que hacerle, ¿qué es, chicos? Pues agregarle el ed, ¿verdad? Was burned, ¿ok? A house was burned por un incendio by a fire, ¿ok? Y ya estamos diciendo que quién hizo el incendio, pues un fuego o el fuego, ¿no? Y la acción principal es que una casa fue quemada, que es lo que nos interesa enfocar, ¿ok? Vámonos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sería el que les voy a decir a continuación. A ver, déjenme checar. Mi hermana compró una casa nueva. Mi hermana compró una casa nueva. Sería voz activa. Estamos mencionando primero a la hermana, ¿verdad? El sujeto. Mi hermana compró una casa nueva. Entonces, en la voz pasiva decimos que una casa, no nos interesa quién hizo la acción. La acción aquí en la voz activa, en la oración normal, es la hermana, pero acuérdense que en la voz pasiva no nos interesa quién la hace, sino qué es la acción. Entonces, una casa nueva fue comprada, ¿verdad? Entonces, a new house, una nueva casa, fue. Estamos hablando de casa, entonces es una cosa, entonces le corresponde was. A new house was. El verbo comprar, acuérdense que en presente simple es buy.
pero este verbo es irregular. Este verbo sí es un verbo que viene en la lista de verbos de su libro de la parte de atrás. En participio pasado es bought. ¿Ok? A new house was bought. Ahora sí que si menciona quién hace la acción es by, ¿verdad? ¿Por quién? By my sister. ¿Ok? A new house was bought by my sister. Entonces ya nos interesa la voz pasiva aquí, la acción, no quién la hizo. Pero si mencionamos quién la hizo, agregamos by y el nombre de la persona o sujeto o pronombre que hizo la acción. Y entonces esos serían los tres ejemplos de voz pasiva en pasado simple, chicos, y en presente simple. Acuérdense, esta es la fórmula, lo único que va a cambiar aquí es el verbo to be. Si es presente simple, is o are o am. Y si es pasado simple, was o were. Aquí hicimos puras oraciones con was, ¿verdad? Porque estamos hablando de un libro, de una casa y de una casa nueva, entonces, de un incendio, entonces todos llevan was. Pero igual en los ejemplos del libro, pues puede venir con were. Entonces, lo que voy a hacer ahora es borrar esta parte de aquí y ponerles la tarea, ¿ok? Tarea. Van a escribir lo mismo. Escribir 3 oraciones usando voz pasiva, presente simple y 3 oraciones en voz pasiva o en pasado simple, ¿ok? O sea, write 3 sentences using passive voice, present simple and past simple. 3 oraciones en voz pasiva utilizando el tiempo presente simple y 3 oraciones utilizando el tiempo pasado simple. En total, 6 oraciones, chicos, que quedan de tarea para la evidencia, la primera evidencia de este parcial, ¿ok? Entonces, ya voy a compartir el libro y vamos a, después de haber visto la explicación de las oraciones, pues vamos a, y de haber leído la parte de gramática del libro, vamos absorbiéndolo, ¿ok? Ya tenemos aquí lo que checamos, ya hicimos oraciones, a ver si ya con eso nos quedó claro para responder los siguientes ejercicios. Okay, the next exercise number 2. Look at these sentences. Underline the verb in the active sentence and circle the past participle of that verb in passive sentence. Mira estas dos oraciones. Subraya el verbo en la voz, en la oración activa y encierra en un círculo el participio pasado del verbo en la voz pasiva. Entonces aquí, en la voz activa, subraya el verbo. Aquí tenemos la oración activa. Active sentence, music affects people. La música afecta a las personas. ¿Cuál sería el verbo? Afectar, ¿verdad? Entonces, subrayamos affects. Y él dice, y encierra en un círculo el participio pasado del verbo en la oración de voz pasiva. Esta es la voz pasiva. El participio pasado sería affected, ¿verdad? Las personas son afectadas por la música. People are affected by music. Entonces, affect es el participio pasado del verbo. Dice, why does the passive sentence use are? ¿Por qué la oración en voz pasiva utiliza are? ¿Por qué, chicos? Aquí, pues, porque estamos usando la voz pasiva, porque la estructura gramatical de la voz pasiva nos pide el verbo to be para indicar la oración está en voz pasiva en presente simple, ¿verdad? Ok, the next exercise number 3. Complete the passive sentences. Completa las oraciones en voz pasiva. Acuérdense, así como lo hicimos en el ejemplo de la pizarra, tenemos las oraciones en voz activa, nosotros tenemos que convertirlas a voz pasiva. Number 1, people all over the world watch the MTV Awards. Las personas de todo el mundo ven los premios MTV. Entonces, las personas, acuérdense, son el sujeto. No nos interesan las personas de todo el mundo. La acción en la voz pasiva es la que nos interesa. Los premios MTV son vistos, aquí nos dice en presente simple, ¿verdad? Son vistos por todas las personas del mundo. Entonces, the MTV Awards are watched, ¿verdad? Are watched. ¿Por qué are? Porque estamos diciendo que aquí está en presente. Watch, no dice watched. Si fuera watched sería was o were. Pero como está en presente nos corresponde is o are.
Aunque estamos hablando de un premio, que es una cosa, estamos hablando de varios. Dice los premios MTV. Entonces ya se referiría más como a ellos, a los premios. Entonces de MTV Awards, are, y aquí como es un verbo regular, le agregamos ed. Are watched by people all over the world. Los premios MTV son vistos por las personas de todas partes del mundo. Number 2. They record Justin Bieber's latest CD in New York. Ellos grabaron el último disco de Justin Bieber en Nueva York. No nos interesa que ellos o quienes grabaron el disco. Lo que nos interesa es que grabaron el último disco de Justin Bieber en Nueva York. Por eso aquí en la oración, en el ejemplo, nos pone Justin Bieber's latest CD, el último disco de Justin Bieber. Aquí dice grabaron. Estamos hablando de pasado, entonces necesitamos el verbo to be en pasado, porque aquí nos pone pasado, entonces sería was o were. Ellos, el disco de Justin Bieber fue grabado. Como estamos hablando de un disco de uno, entonces sería was, ¿ok? Justin Bieber's latest CD was recorded, aquí pasaría igual porque ya tiene la ed, was recorded in New York. El último disco de Justin Bieber fue grabado en Nueva York. ¿Ok? Number 3. Dice, lots of people listen to love songs. Muchas personas escuchan canciones de amor. No nos importa cuántas personas o quiénes las escuchan, solamente nos interesa que las canciones de amor son escuchadas, ¿verdad? Canciones de amor son escuchadas. Aquí dice love songs, canciones de amor. Aquí dice presente simple listen, entonces nos corresponde el verbo to be en presente simple, pero dice canciones varias, no una. Si fuera una sería was, pero como son varias se convierte en ellas, entonces sería were. Love songs were listened. Aquí le tenemos que agregar al verbo en participio pasado una ed. Were listened to by lots of people. Canciones de amor son son escuchadas por muchas personas. Les dije were, no. Are, porque estamos en presente simple, luego viene en presente simple. Are listened, son escuchadas por muchas personas. Number 4, they teach music in most schools in this country. Ellos enseñan música en muchas escuelas en este país. Ellos enseñan música. No nos interesa quién la enseña. No nos interesan ellos, nos interesa la acción. Entonces, la música es enseñada en muchas escuelas en este país, ¿ok? Music es enseñada, are teached. No sé si a ver, déjeme checar si este verbo es regular o irregular. Teach, no, creo que es irregular. A ver. Enseñó. Ajá, es taught, ok. Taught es el verbo correcto. Entonces, en music is taught in most schools in this country. La música es enseñada en muchas escuelas en este país, ¿ok? Entonces aquí nos quedaría is taught, T-A-U-G-H-T. T-A-U-G-H-T sería ahí, ¿no? Es enseñada. Entonces es un verbo irregular porque cambia. Number 5. She gave me this player years ago. Ella me dio este reproductor de discos hace años. Entonces aquí en la oración activa, en la voz pasiva, perdón, este disco player fue dado a mí hace algunos años. This CD player, estamos hablando de mí, le corresponde was, ¿ok? Porque estamos hablando de gave pasado. Entonces, this player was gave me, o nada más gave porque viene el to me. This player was gave, ¿ok? Was y el verbo gave. Fue dado a mí hace años. Number 6. He stores hundreds of songs on his mobile phone. Él descarga o compra cientos de canciones en su teléfono celular. Cientos de canciones son que are stored,
Si viene aquí en presente, entonces hay que hacerlo en presente, en participio pasado, el verbo, ¿verdad? Hundreds of songs, cientos de canciones, are stored, are stored on his mobile phone. Son descargadas en su teléfono celular. Number 7, the music students learn traditional songs. Los estudiantes de música aprenden canciones tradicionales. No nos importa los estudiantes de música, nos importa que si, canciones tradicionales son aprendidas. Traditional songs are learned by the music students. Learned. Aquí solamente para hacer el verbo participio pasado le agregamos una T a la última, en la última parte. Learned. ¿Ok? Déjenme corregir si es correcto o no. Son aprendidas. Pues aquí me lo marca con ed, pero creo que no. Creo que sería un error porque sería learned. Ajá, sería learned. Así como le estoy diciendo aquí, solamente le agregamos una, le agregamos una, ay, no me quiere poner la pizarra, el libro, perdón. Aquí está. Entonces solamente le vamos a agregar aquí, are, son aprendidas, learned, le agregamos una N. Are learned by the music students. Canciones tradicionales son aprendidas por los estudiantes de música. Entonces ahí está, chicos. Lo importante de esto es que sepamos convertir las oraciones de voz activa a voz pasiva dependiendo presente simple o pasado simple. ¿Cómo vamos a saber cuándo es presente simple y cuándo es pasado simple? Pues la oración en voz activa, la tradicional, la normal nos va a decir. Acuérdense, yo todos los verbos que, si esta está en pasado, la oración, la voz activa debe de ir en pasado, debe de llevar was o were. Si aquí está listen en presente, entonces la voz pasiva debe llevar is o are. ¿Ok? Aquí está en presente. Aquí está en pasado porque el presente es give, entonces pasado es gave. Nuestra oración en pasado. Aquí de canciones el descarga. Entonces está en presente. La música, los estudiantes de música aprenden, entonces también viene presente, entonces también nos toca is o are. ¿Ok? Ese es el tip que les puedo dar para las oraciones de voz, de voz pasiva. ¿Ok? Vámonos con el siguiente ejercicio. The next page. Page 126, página 126, exercise, word formation number 1, complete the table, ¿ok? Tenemos una lista de verbos, de sustantivos y de cosa y de sustantivos de persona. Entonces, lo único que tenemos que rellenar, acuérdense, son los espacios enumerados. Los que tienen guión, P corto, ahí no vamos a poner nada, ¿ok? Entonces, en el primero tenemos el verbo assist, asistir. El sustantivo para cosa, asistencia. Y a la persona, ¿cómo le podemos decir? Una persona que asiste, que asiste, como con el verbo, sería asistente, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a agregar assistant. Una A, N y una T aquí. Assistant, asistente, ¿ok? Number 2, begin, comenzar. Beginning, comienzo, y un principiante sería beginner. Beginner, aquí solamente le vamos a quitar ing y le ponemos er para ponerla aquí. Beginner, ¿ok? Nada más quitándole ing y agregándole er y la ponemos aquí. En el siguiente, la siguiente number 3 no tiene verbo, solamente tiene sustantivo de cosa que sería journal. Journal, ¿cómo sería? Ahora vamos a checar en el diccionario. Journal. Sería como un diario, como el periódico, ¿ok? Entonces, una persona que se dedica al periodismo sería journalist, ¿ok? Aquí le vamos a agregar IST para ponerlo aquí. Journal, diario, periódico, journalist, periodista, ¿ok? La siguiente tampoco tiene verbo, ¿verdad? Solamente sustantivo de cosa, música. ¿Cómo se diría una persona que se dedica a eso? Músico, ¿verdad? Entonces, musician. Ok, aquí le vamos a agregar IAN aquí para escribirlo en la 4, musician, que sería musician, músico. Number 5 tenemos perform, presentar. En la número 5 necesitamos poner presentación, sería performance,
Performance con letra C para ponerle aquí. Y la persona que se dedica a hacer performance es un performer, ¿verdad? Un presentador, un transformador. En el último tenemos el verbo play, es jugar. No tenemos un sustantivo porque no nos lo pide, solamente nos pide la persona que se dedica a jugar sería un jugador, ¿verdad? Entonces aquí sería player. Le agregamos una E y una R y así lo escribimos en esta parte de la lista de verbos. Ya tenemos completo nuestro cuadro, nuestro word formation, nuestra tabla, ¿ok? Y también, pues creo que ya se nos acabó el tiempo, chicos, nos quedan pocos minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí y en la siguiente clase vamos a continuar resolviendo el libro. Ahorita lo que me interesa es que en la clase de Zoom nos pongamos a hacer ejercicios de voz pasiva, tanto en presente simple como en pasado simple, para saber si comprendieron el tema, ¿ok? Entonces, acuérdense de hacer la tarea porque en la tarea me voy a dar cuenta si de verdad supieron, pusieron atención o no a la explicación y si saben hacer las oraciones. Necesitamos aprendernos verbos en participio pasado, por eso la lista de verbos viene hasta atrás, chicos, porque hay que estudiarla. No nada más es de que, pues viene ahí y ahí la dejo y cuando quiero un verbo la consulto. Al inicio sería buena idea, pero ya después, como ya nos hemos manejado libros desde el primer cuatrimestre, pues los verbos vienen atrás y tenemos que aprenderlos y memorizarlos en presente, en pasado y en participio pasado. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita que estamos viendo un tema de participio pasado con verbos, entonces es cuando ya nos debemos de memorizarlos y saber que si es un verbo regular o es un verbo irregular. Acuérdense, verbos regulares les agregamos ed para pasado y ed también para participio pasado. A lo mejor con eso no hay tanto problema, pero sí tenemos que diferenciar cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares, porque pues para nosotros sería fácil agregarles a todos ed, pero no todos llevan ed. Hay unos que son irregulares como el de go, precisamente, ¿verdad? Go, el pasado went y el participio pasado gone. Entonces, lo único que nos queda es memorizar. Si no memorizan, chicos, están perdidos con los verbos. Entonces, es importante y es necesario que los memoricen, ¿ok? Entonces, me voy a conectar a Zoom 2 minutos para que me conecte, les mando la invitación y comenzamos a trabajar en oraciones y en ejemplos de voz pasiva en presente simple y pasado simple, ¿ok, chicos? Entonces, ahorita nos vemos, les mando la invitación. Thank you, guys.